todos y a todas. Es un orgullo, incluso hoy contar con usuarios que se dedican en este tipo de eventos. Y además también de escucharlos, que ya el tipo de preguntas que llegan a realizar tienen que ver con un poquito más que antes, el conocimiento sobre el asunto legal de toda esta circunstancia. Yo creo que recuerdo en particular el asunto de las tarifas, pero además también les tengo que decir que voy a tratar de explicarlo lo mejor, aunque yo tampoco me entiendo cuando lo explico, con Carlita, se van a dar cuenta por qué digo esto, de que yo a veces cuando lo explico me entiendo porque es una galimatías todo esto de las tarifas. En el caso de las tarifas eléctricas, tenemos en el actual sistema tarifario, ¿no? Las tarifas que se clasifican en dos tipos: las tarifas específicas y las tarifas generales. Así está actualmente todas las tarifas, todas las que cobra Comisión Federal de Electricidad y las que en su momento en la zona centro cobraba luz y fuerza de viento. En el caso particular del tema que nos ocupa de tarifas, las tarifas específicas son las tarifas domésticas, desde la tarifa 1 hasta la tarifa 1F, la del servicio de alumbrado público, la que tiene dos, la 5 y 5A, la de bombeo de aguas potables, la de riego agrícola, baja, mediana, tensión o con un cargo único, así se llama una tarifa con cargo único, y la tarifa agrícola del riego nocturno, es decir, son un montón de tarifas domésticas, las del alumbrado público que son dos, y un montón de agrícolas, de riego. Y ahí empieza la complicación para tratar de explicar este tipo de temas, es decir, son las tarifas específicas, las que pudiéramos decir sirven y son las que más están centradas en el servicio público de energía eléctrica, es decir, lo que sirve para el pueblo, la doméstica, la del servicio de alumbrado público, la de riego y el bombeo de aguas potables. Las generales son principalmente aquellas tarifas que sirven para tener negocio con la energía eléctrica. Estamos hablando de la tarifa 2, que es la que ustedes conocen de la farmacia, la panadería, etc. Pequeños comercios de servicio general hasta 25 kilowatts. La tarifa 3 con más de 25 kilowatts, y de ahí nos vamos al servicio temporal, que ojo, esta tarifa es la más cara de todas, pero es la que menos ocupa para cobrarle a quien van a hacer negocios. Esta tarifa es la que se ocupa principalmente cuando alguien está construyendo un edificio o está construyendo una empresa o algo, ahí como cuando vemos que están construyendo los bolsos. Es esta tarifa que deberían de cobrar, es una tarifa temporal, y los manos se cuelgan y ya nunca ven lo que está ocurriendo. Ya nadie paga. Y de ahí todas las tarifas de cuentas especiales que le llamamos nosotros, que son tarifas ordinarias en mediana tensión, ordinaria tensión fija, horaria en media tensión, horaria media tensión fija, horaria alta tensión, subtransmisión, horaria alta tensión, subtransmisión fija, horaria alta tensión, subtransmisión y larga utilidad, horaria alta tensión, subtransmisión y larga utilidad fija, horaria alta tensión en transmisión, horaria alta tensión, transmisión fija, horaria alta tensión, transmisión y larga utilización, horaria alta tensión, transmisión y larga utilidad fija, y otra tarifa que se llama para servicios interrumpidos. Es decir, vean, son prácticamente desde luego, ¿no? O sea, tantas tarifas son, aquí se compran cosas, quien
gasta más que el otro, y eso lo único que hace es que llega el momento en el que pues, algún servicio que te va a ir, le estás cobrando de más o de menos en una tarifa que no le corresponde, y es un abuso de los industriales en este tipo de circunstancias. Para esto quiero decirles que en el caso particular de luz y fuerza de centro, creo que en posición no es diferente. Nosotros teníamos casi 6 millones de servicios en total. De esos 6 millones de servicios, 57.000 son los servicios de cuentas especiales, estos que acabo de mencionar. Sin tomar en cuenta la tarifa 2, sino desde la tarifa 3 hasta todas las que mencioné, son los servicios de cuentas especiales, son solo 57.000. Y estos 57.000 servicios ingresan el 70% de los dineros que cobraba Luz y Fuerza de Centro. Es decir, el caso de corrupción no es referente. También las cuentas especiales o los servicios industriales en Comisión Federal de Electricidad ingresan aproximadamente entre el 60 y el 70% de lo que cobra Comisión Federal de Electricidad. Este primer dato duro tiene que ver con el asunto de por qué nosotros decimos que hay la posibilidad de entregar hasta 200 kilowatts gratuitos a la población. Y además porque también les tengo que decir que todos los servicios de cuentas especiales, principalmente los que van en las tarifas horarias, son ya las grandes industrias, no los comercios medianos, sino las grandes industrias, no pagan energía eléctrica. Y es en serio, no pagan energía eléctrica. Mucha gente me ha dicho, ¿tú cómo puedes comentar eso? ¿No? Además es el único país en el que ocurre. Y tiene que ver con el asunto del pago de impuestos. Y lo que se ocupa como insumos para la fabricación de cualquier producto. En la ley mexicana, todos los insumos son deducibles de impuestos, todos, en la ley mexicana. Y solamente opera para aquellos, algunos, en el caso de los industriales, este asunto. Cualquiera de nosotros que presente su declaración patrimonial, ustedes lo saben, podemos reducir los gastos médicos, pueden reducir algunas cosas cuando presentan su declaración patrimonial. Pero en el caso de nosotros, incluso los comerciantes pequeños, primero tienen que pagar los impuestos y después a ver si Hacienda les regresa algo. Si somos ciertos, así está esto, muchos de ustedes lo saben. En el caso de los industriales no. Ellos hacen su declaración patrimonial y lo primero que deducen de lo que tienen que pagar de impuestos son los insumos. Váyanse de espalda. Digo, o sea, una caricatura, decimos todos, ¿no? Lo único estúpido que escuché que lo dijo Calderón. Ustedes recordarán aquella ley en donde se decía que vamos a regalar 50 pesos a la gente para que paguen su energía eléctrica, pero además vamos a meter un montón de aparatos electrodomésticos. Sí lo recuerdan, en enero o febrero de 2009, cuando dio a conocer su marco y sus pilares y no sé qué rollo para la economía y la ayuda a los usuarios. En aquella ocasión, en uno de los pilares de este acuerdo, Calderón mencionó que el insumo más importante de la planta productiva de este país es la energía eléctrica. Y si todos los insumos en este país son deducibles de impuestos, ¿qué quiere decir? Sí, la misma que estará pagando 120 millones de pesos de luz, tomando en cuenta que pague 10 millones de pesos mensuales, al año son 120 millones de pesos, deducibles de impuestos. Entonces, ¿quién pagó el impuesto? Pero eso no es todo, ¿eh? ¿De dónde creen que sale el precio unitario de cada pan Bimbo que compran a la Bimbo? De los insumos. Es decir,
no solamente no pagan las prestaciones de energía eléctrica, sino nos la cobran en cada producto que les compramos. Entonces, por eso nosotros decimos que eso nos da la posibilidad financiera, económica y además política de poder decir que tenemos que entregar gratuita un cierto porcentaje de energía eléctrica a todos los usuarios en el país, a todos, ¿no? Bueno, continuando con este asunto de las tarifas, creo que por ahí están empezando a contestar algunas de las preguntas. Las lecturas de estas tarifas están en forma bimestral, es decir, entre 57 y 64 días los servicios domésticos y de tarifa 2, en el caso nuestro, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, en algunas zonas todos los cobros son mensuales, no son bimestrales, en algunas de las zonas, o los mensuales que son entre 28 y 33 días, y en el caso particular de los servicios se adquieran los servicios de la tarifa 3 y todas las tarifas eléctricas. Solamente los domésticos y la tarifa 2 los cobrábamos en forma bimestral. Y aquí viene lo más interesante y no sin con calma para poder utilizar. Hasta el 7 de febrero del 2002 teníamos una forma de cobrar las tarifas. La tarifa doméstica era única, solamente era la tarifa 1 y sus precios, diferenciados en el asunto de subsidios, y esa tarifa tenía 400 kilowatts de subsidio, es decir, tenía 3 rangos, los 2 primeros rangos tenían 400 kilowatts de subsidio, y aquí se realizaba la mayor parte de los usuarios. Es diferenciado con las tarifas de comisión, ahorita también lo explicamos, pero la pregunta sería para los compañeros de la montaña, para los compañeros usuarios de otras zonas. ¿Ustedes se recuerdan algún problema de tarifas o sobre el cobro en energía eléctrica que se haya agravado como hoy lo tenemos antes del 7 de febrero del 2002? Así como se ha acrecentado hoy, ¿lo recuerdan? Bueno, el problema de la naturaleza, y no solamente lo recuerdan en el 1960. Después de eso, no tuvimos problemas de tarifas hasta después del 7 de febrero de 2002. ¿Por qué? Porque entonces, al momento que se modifica una sola forma de cobro, ahora en la zona de luz y fuente del centro tenemos 4. De una pasamos a 4. Es decir, hoy les cobramos de una forma a los que consumen hasta 140 kilowatts mensuales. Esa es una forma de cobro. Como les cobramos por bimestres hasta 280 kilowatts. La otra forma de cobro es los que consumen más de esos 140 mensuales o más de los 280 bimestrales. La otra tarifa es la tarifa DAC de la zona centro y la tarifa DAC de la zona sur en la zona de luz y fuente del centro. Es decir, de una sola forma de cobro que teníamos pasamos a 4 formas de cobro. Y en vez de tener 400 kilowatts de subsidio, nos quedamos con 250 kilowatts subsidiados, es decir, empezaron a retirar el subsidio de la tarifa 1, pero además nace la tarifa DAC que no tiene subsidio. Desde el primer kilowatt hasta el último lo pagas más caro que el que le cobras a la farmacia, a la tienda que lo utiliza para tener una ganancia mínima, si ustedes quieren. Cuesta trabajo explicarlo. Pero vamos a la primera zona de Comisión Federal de Electricidad, que es aquella, que es la tarifa 1A,
es la que se cobra porque hay una temperatura media mensual mínima de 25 grados centígrados. Es la tarifa 1A. Y esta tarifa 1A también tenía una sola forma de cobro, tenía 500 kilowatts de subsidio y pasó a tener 6 formas de cobro. No solamente una, 6. Es decir, tenemos que cobrar a esa tarifa 1A, primero si es temporada de verano o no es temporada de verano, y ahí ya son 2 formas. Si consumes hasta 150 kilowatts o más de 150 kilowatts, ya son otras 2. Y la tarifa DAC, si es en la época de verano o es fuera de verano, ya son 6. Se complica. Entonces, pues el que menos entiende ese tipo de cosas es el usuario doméstico que dice, me carga, hoy es verano, no es verano, si me cobran $1, me cobran $2, bueno, ya tiene que estar pegando en ese tipo de circunstancias. Pero así fue después del 7 de febrero de 2012. Culpable del Vicente Fox, en ese sentido. Entonces, retiro de subsidio. Eso trae como consecuencia que ahora el usuario tiene que pagar más, porque antes en la tarifa 1A tenía 500 kilowatts de subsidio y ahora solamente tiene, y el consumo es hasta 150, 300 kilowatts de subsidio, porque pues, más o menos 150 mensuales, y los que consumen más solamente se quedaron con 250 kilowatts de subsidio de esos 500. Y así me la puedo llevar por cada una de las tarifas, tarifa 1B, 1C, 1D, de una sola forma pasó a 6. Y de cierta cantidad de kilowatts subsidiados, solamente voy a decir la tarifa 1B, que tenía 550 kilowatts de subsidio, que es la media mensual mínima también de 28 grados centígrados. Entonces eso ya es la otra región, otra forma de cómo está estimando al usuario doméstico, etcétera, de una sola forma hasta 6, 550 kilowatts de subsidio. Si es fuera de temporada de verano, tiene, si consume hasta 175 kilowatts, 350 de subsidio solamente, y si consume más de 175 se quedó de 550 solamente por 300 de subsidio. Entonces, de forma inmediata, de un día para otro, las tarifas se fueron hasta el cielo. Y ponemos solamente, y así se va a 1C, 1D, etc. Y por diferente media mensual, dependiendo de la temperatura, etc. Pero en el caso particular de la zona en donde nosotros estamos, aquí en la zona D, la tarifa 1, fíjense lo que ocurrió. Dice que el usuario que consumiera hasta 280 kilowatts tenía un precio. Eso, cambiado a pesos, los 280 kilowatts, este es con un recibo hasta octubre del año pasado, perdón, del 2009, el usuario que consume 280 kilowatts activos paga 252 pesos o pagó 252 pesos en aquel entonces. Hay de aquel que se le ocurriera consumir un kilowatt más, uno, de 252 pesos a un usuario que pasó a consumir 281 kilowatts, un usuario tuvo que pagar 350 pesos. De 252 a 350 pesos. Por un kilowatt de consumo. Ese es el efecto real. Y por eso ustedes empezaron a enojar con nosotros. Nos cambió por no nosotros. Entonces, ¿qué culpa teníamos? Para que nos digamos lo mismo. No le dicen que no no quiero de comisión de 100 minutos cosas que le dicen. A estos otros queríamos tocar y hasta qué nos hacían, ¿se acuerdan? Pues que encuentraban las camionetas a los trabajadores y les decían, no saben y no me importa. Y yo, ¿a dónde están aquellos guerreros, usuarios, que hoy no por eso? Dicen que van con la policía, nosotros llamamos a la policía y hasta los llevaban para afuera. Continuando con este asunto, para poner otro ejemplo de lo que ocurre,
a un usuario sin la modificación de las tarifas pagaba 259 pesos, pero ya con la modificación a las tarifas de los que no consumían 310 kilowatts pagaba 400, de 259 a 400 pesos. En el caso de la tarifa DAC, este mismo ejemplo, o un ejemplo, perdón, otro ejemplo, de un usuario que sin la modificación a la tarifa y sin la existencia de la tarifa DAC, un usuario que tenía un promedio superior a los 250 kilowatts mensuales, porque así está la tarifa DAC, tiene promedio de consumo mensual, pagaba 348 pesos. Después de la modificación, como pasó a la tarifa DAC, que ya consume más de 250 kilowatts mensuales, ese usuario de 348 pesos, que era su pago normal, ya con la tarifa DAC, pagó 1.514 pesos. O sea, esos son ejemplos tangibles de cambio de kilowatts contra dinero. Entonces llévenlo a los usuarios de las diferentes tarifas 1A hasta la 1S, en donde si nosotros nos afectó de 1 a 4, imagínense de 1 a 6, que si era verano, que si no era verano, que si consumían hasta ciertos kilowatts, que si te pasaste y que luego ya consumiste más de lo que debes, entonces ya eres DAC. Así estaban los consumos. Pero les voy a poner un consumo para nosotros en esta zona, pudiera ser irreal, pero en esta zona sí, hasta en la zona 1S, donde hace mucho calor, etcétera, los usuarios llegan a consumir hasta 35.000 kilowatts. Parece mentira, pero es cierto. Un usuario de tarifa S que con un consumo de 35.000 kilowatts, en aquella zona pagaba 92.000 pesos. Pero como ese consumo ya se considera tarifa DAC, de la noche a la mañana, el señor tuvo que pagar 124.118 pesos. O sea, una diferencia en que no se le pudiera consumir más, pero en fin, 120. Y además, sin subsidios, ya esa tarifa. Hay muchos ejemplos de cosas, pero quiero comentarles que nosotros decimos, ¿cuáles son los abusos que está cometiendo la Comisión Federal de Electricidad en este momento? Seguramente ustedes van a decir, no, hay muchos más, pero los más característicos. Los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, pero además no tienen facultades, están violando la ley del servicio público de energía eléctrica y principalmente la Constitución. Están estimando la facturación, es decir, todo lo que les están haciendo con los kilowatts contra el precio de la tarifa no justifica lo que les están cobrando. O sea, sí ha aumentado la tarifa en 10 años, como dijo Almazán, y etcétera, pero el precio de la tarifa contra lo que ustedes consumen no justifica lo que les están cobrando. Es decir, el precio de la tarifa en estos 2 años no ha aumentado de tal forma que se pudiera decir, no, pues es que aumentó la tarifa, no es así. Entonces, están estimando la facturación, están acumulando adeudos anteriores, aunque no existan, o aunque ya se hayan pagado. Están modificando situaciones comunes, la facturación de tarifa 1A a la tarifa DAC. Es decir, ellos acumulan los consumos, los suman y dicen que ya pasa a tarifa DAC. No es cierto. Esos son los consumos mensuales o bimestrales que va teniendo el usuario y no tiene por qué pasar a tarifa DAC. Pero estos idiotas lo suman y se queda tarifa DAC y en vez de pagar me debías 1.000 pesos, ahora ya me debes 10.000. Es otro de los abusos que están cometiendo la Comisión Federal de Electricidad. Están cortando los servicios por la noche acompañados de la fuerza pública, que es alguna señora. Están abusando. Están solicitando modificaciones a las instalaciones del usuario
para que saquen los medidores a la calle con amenaza de cortes. ¿Qué les decimos? Ángelos para chingarlos, no para la palabra. Ellos no pueden hacer eso, está su domicilio. Nadie puede ser molestado en su casa si no hay una orden de una autoridad. Por eso dice el artículo 21. Están retirando el subsidio con la colocación de medidores de prepago y de pospago con supuestas tarjetas inteligentes. Bueno, ahorita quienes están cambiando el medidor no se han dado cuenta de eso. Pero esos medidores que están cambiando, el día de mañana, aunque yo no llegue a su casa, yo lo puedo programar para que tenga cierta cantidad de kilowatts y a partir de ese momento le aviso. Puede usted tener la opción de pagarlo con tarjeta de prepago o con esta tarjeta lo puede hacer como pospago, lo que usted elija. Pero para empezar, ustedes lo saben, les cobran el medidor. Dicen, no es cierto, no se están cobrando los medidores, ¿no? Y entonces los equipos que están llegando tan caros están disfrazando el cobro de esos medidores en los adeudos que les están cobrando en la estimación de los servicios. Ojo, no son bien inteligentes, están escondiendo esas circunstancias. La tarjeta, el medidor les cuesta en promedio de 5,000 a 7,000 pesos, dependiendo del tipo de medidor. Este medidor funciona para pre o post pago, ojo, de 5,000 a 7,000 pesos. La tarjeta cuesta 2,500 pesos, cuando la tengan que obtener, les va a costar 2,500 pesos. Les están cobrando, les están diciendo que tienen que cobrar un kit de instalación que va de 300 a 1,500 pesos dependiendo del aparelamiento que lo compren, porque no hay control. Y además de ello, la instalación, 500 pesos. Ustedes llegaron a hacer un contrato con nosotros en Luz y Fuerza de Facebook, se les cobró un dinero que se llama depósito de garantía, así se llama. Y ese depósito de garantía, cuando ustedes se cambiaban de casa, digo, muchos no lo sabían, pero aquí está ahí. Ustedes van y recogen su depósito de garantía y la empresa decía, a ver, no debes nada, oye, es el depósito, pero muchos no sabían que había hay que hacerlo, Otro día para decir, me debes 1,000 pesos, pero tienes 100 de depósito de garantía, ya nada más me pagas 900. Para eso se envía el depósito de garantía. Pero jamás les cobraban ni instalación, ni medidor, ni mucho menos, ¿no? Entonces, les comento rápido, están promoviendo un monedero electrónico que va aparejado con monedero electrónico con la modificación del contenido del recibo de pago con propaganda comercial. El recibo que usted está recibiendo con toda esta propaganda comercial está violentando el manual del Servicio Público de Energía Eléctrica o el manual de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para hacer de forma correcta. Porque ahí aparece qué es lo que debe de contener el recibo, tanto el de comisión como el de luz y fuerza. Y no está permitido poner propaganda comercial. Pero eso sí, el monedero electrónico, si ustedes lo tienen, ¿no? Si lo adquieren, quien ya lo adquirió en Comisión Federal de Electricidad en algún momento, ahorita por la red está circulando, y dice, por una pegada, yo no tenía un seguro de vida, me lo están cobrando, me están haciendo esto, me están haciendo aquello, y no lo puedo cancelar. ¿Pero qué les dijeron? Aquí está, tenga el monedero, usted va y compra esas tiendas y va a tener puntos, y eso de esos puntos le van a servir para pagar la energía eléctrica. No es cierto, para pagar el seguro de vida que ustedes no pidieron. Están cambiando cobre por aluminio. Están cambiando redes de cable subterráneo por línea aérea. Es decir, no saben trabajar el cable subterráneo y sacan una línea, la ponen como chango por
por los árboles, y luego la conectan a su servicio. Y ese tipo de reparaciones de fallas, lo que está provocando es que están atentando contra la vida de los usuarios. No acata Comisión Federal de Electricidad o las empresas privadas el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a pesar de que ya hayan ingresado su queja administrativa. De todas maneras van y les votan, están abusando de la ley. No sé hasta cuándo se van a unir todos para no hacer este tipo de cosas. Concluyendo, decimos, actualmente la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Reguladora de Energía, fija las tarifas o las modifica, que aparecen en acuerdos en el diario oficial. Por eso insisto, revisemos desde el 2009 hasta la fecha, pongamos de ahí acuerdos que modifican el precio de las tarifas y no hay tales, solamente son los aumentos mensuales de algunos 2, 3 centavos, que es lo que está subiendo la energía eléctrica, y por eso no se justifican por el precio de las tarifas los aumentos que se están haciendo. Ya les expliqué cómo lo están haciendo con las estimaciones y otras formas. Fue el gobierno de Fox y la Secretaría de Hacienda quien en febrero del 2002 modifican las tarifas que están golpeando a todos los mexicanos por igual, a todos. ¿No? Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro les decimos, no es Comisión Federal de Electricidad la que los está atendiendo. Contrataron empresas privadas al servicio de para estar los fregando. Y tienen toda la facultad, los que son usuarios, son de ley ya lo saben, pero los que son usuarios, ustedes tienen toda la facultad para cerrarles la puerta en la nariz y no permitirles absolutamente nada, porque están violentando la Constitución y la ley. ¿Qué exigimos con todo esto? ¿Para qué sirven este tipo de foros y hablando con ustedes? Que sea la Cámara de Diputados, que sea al igual como se sigue el precio del petróleo, que tenga fluctuación, que sea la Cámara de Diputados la que fije las tarifas eléctricas, ya no Hacienda con la observancia de la Comisión o la Comisión Reguladora de Energía. Hay ya varias iniciativas en ese respecto, y se forma una comisión plural, donde esté también gente del pueblo, etc. Pero allá hay ciertas iniciativas. Nosotros decimos desde aquí, la que tienen que fijar las tarifas eléctricas. Que mientras se fijan esas tarifas eléctricas y se atienden las iniciativas que hay, tarifa social, etcétera, que mismo desde ahorita hay un dictamen desde esta Cámara o tenga que dar que cuando menos las tarifas regresen a como estaban el 7 de febrero del 2002. O sea, quitemos todas las tarifas así como dijeron, que se desaparezca la tarifa DAS, que regresemos mientras se corrige a como estábamos cobrando antes, y van a ver que las cosas van a ser diferentes. Que no se coloquen los medidores de pre y post pago, porque son violatorios a la Constitución, a la ley, pero además también en todos los países donde los han puesto los han tenido que quitar porque les acarrea muchos problemas. Les voy a comentar uno solamente. En una descarga eléctrica, como son medidores digitales, toda la cantidad de energía eléctrica que entra en esa descarga se mide como si ustedes lo hubieran construido. Que desaparezca la tarifa DAS, que se exida una tarifa social para las familias de escasos recursos en todo el territorio nacional. Miren, nosotros cobramos el servicio doméstico de forma bimestral, pero finalmente la tarifa, su costo y su cobro es mensual. Ya hay que multiplicar por 2, como sea, pero es mensual. Por eso nosotros decimos que hay la posibilidad de hasta 200 kilowatts mensuales darse gratuito al usuario. Y conste que con el asunto de que no pagamos industria de energía eléctrica, si la pagaran, nos podrían dar gratis toda la energía eléctrica que consideramos en los servicios domésticos. Y finalmente decirles, antes de escuchar las preguntas, en la ley, si yo asesino a una persona, pues tendrá que haber
corte de libertad. Y también en la ley se establece cómo son los cortes legales. Los cortes legales, yo voy, te aviso porque no has pagado, porque has infringido algunas condiciones, porque ya tenías, por ejemplo, 2 refrigeradores, ahora tienes una casotota y tienes 5, entonces tienes que cambiar tu contrato, tienes que avisar, has avisado, te doy con días de anticipación, te mando un aviso de corte, en cuanto a lo que son los cortes legales que establece la ley. Y además también el asunto que las 2 señoras que están en la primera fila de Itacalco las han amenazado los de CCE y ellos no se han dejado. Gracias. Mucha información, simplemente les doy las gracias por la atención y por el tiempo, su tiempo, y bueno, siga también ayudando adelante. Bien, muchas gracias.